Bienvenidos al canal de la Facción del Pensamiento. En el podcast de hoy, junto con Luciano y Carlos, vamos a abordar el tema de la pena de muerte. Yo voy a dar una pequeña introducción con respecto Adelante. a las penas. Muy bien. Debemos entender por pena una sanción, pero cuando hablamos de pena estrictamente es una sanción que priva de derechos fundamentales de un nivel jerárquico más alto. ¿Como cuáles? Vamos a poner 3 ejemplos. Tenemos a la pena económica, que se denomina pena pecuniaria, en la cual, por ejemplo, recibiríamos una multa, una sanción en dinero. Tenemos las penas que sancionan al derecho a la libertad, que son las penas privativas de la libertad con cárcel. Y también tenemos en última instancia las penas que sancionan al derecho más elemental de todos los seres humanos, que es la vida. Y a estas las vamos a llamar en consecuencia penas privativas de la libertad. Otra cosa que tenemos que comprender es que las penas se otorgan en graduación al grado de afectación que se produce por la comisión del hecho delictivo. Entonces, la pena de muerte solamente se otorgará o se otorgaría en aquellas condiciones en las cuales el delito sea de tal magnitud que haya destruido o vulnerado derechos que jerárquicamente son considerados de los superiores para el ser humano. Eso es una pena de muerte. Muy bien. Pero ¿cuál es la determinante de que en México, por ejemplo, no exista esta pena de muerte? Lo que pasa... ¿O cómo se determina? ¿Hay algún tipo de comité de ética? ¿O por un tratado? Esa es una muy buena pregunta. La pena de muerte fungía en México hasta el año 2005, de ahí para atrás. Del 2005, no recuerdo el mes específico, pero de ahí para adelante la pena de muerte se abolió. El artículo 22 de la Constitución establecía la pena de muerte. De hecho, ese artículo es el que determina cuáles son las penas que se impondrían a los individuos por las sanciones del tipo delictivo y de otro tipo de penas como las administrativas. Pero lo que pasa es que por el fenómeno de la ideología internacional hubo pensamientos que provenían, por supuesto, del extranjero con un ápice más avanzado de ideología. Estas ideas llegan a México considerando que la pena de muerte es una sanción desproporcional, que no permite una circunstancia que es elemental para toda persona que delinque, que es el fenómeno de la reinserción social, o sea, la posibilidad de que el delincuente pueda resarcir de alguna forma su conducta y poderse reinstaurar a una sociedad en la cual se supone, teóricamente, ya estaría sanado. Entonces, estas ideas llegan a México y mediante la firma de un tratado internacional que México suscribe, en el cual se obliga a nivel internacional a no volver a instaurar nunca más la pena de muerte. Entonces, jurídicamente, en materia de derecho internacional público, México no pudiera volver a instaurar la pena de muerte en ningún momento de la historia futura. Pero aquí ya vendrían situaciones controversiales que tienen que ver con doctrina, que sería la controversia entre el derecho interno constitucional y el derecho externo, que sería el derecho internacional. ¿Cuál prevalece? Territorialmente, quizá algunos países pudieran llegar a determinar que prevalece el derecho territorial interno, vulnerando el derecho internacional, pero, por supuesto, no va a dejar que no existan sanciones al Estado que incumpla, pero esas sanciones no son del tipo coercitivo, por así decirlo, sino más bien de presión. ¿Existe alguna sanción de parte de estos organismos internacionales si se incumple este derecho externo? Fíjate que es algo que voy. Dentro de las sanciones que se pueden otorgar a un Estado que incumple un tratado internacional son, por ejemplo, las de privación de exportación, de importación, de tipo diplomático. Entonces son más bien de relaciones entre países, pero no puedes tú imponerle a un país una determinada sanción, primero porque es un ente no corpóreo, segundo porque tiene un principio de soberanía e independencia que no puede ser vulnerado, pero que de alguna cierta manera se estaría soslayando, se estaría solapando con
los derechos fundamentales del ser humano que deberían prevalecer, quizá, A cualquier derecho. al principio de soberanía de los estados, porque no vas a tú decir, yo me voy a basar en mi principio de soberanía para pisotear tus derechos humanos. ¿Qué tipo de estado o de país sería ese? Que sería tajante y transgresor de los derechos fundamentales de cada una de las personas. Entonces, ese siempre ha sido el dilema del derecho internacional público. ¿Cómo sanciona un estado cuando argumenta que tiene soberanía, que por lo tanto no puede invadir su esfera territorial legislativa? Ese es el problema. Es que es de mucho alcance ese, de rango filosófico, moral, ético, y filosofía del derecho, etcétera, etcétera. Así, Sí, claro, de hecho, pues incluso hay personas que al verse vulnerados de alguna manera y ve que su agresor no tiene pues esta pena privativa de la vida, entonces pues puede tratar de tomar justicia por sus propias manos. Entonces es algo que se puede ir generando, introyectando de parte de la persona que ha sido vulnerada de alguna situación y quiera tomar su justicia por sus propias manos. De una manera en la que, Entonces, por ejemplo, para continuar. No, sí, Bueno, yo la manera en la que veo la pena de muerte es como que ya le imponen al sujeto ya en el límite definitivo. Es como que ya no puede ver en ti esa como eso que un fenómeno de reinserción ajá, social. como que tú ya no tienes la posibilidad de poder convivir con otros. se te ha perdido esa posibilidad a futuro. Ajá, es como que te la quitan y ya como que ya definitivamente tú necesitas, o sea, tú debes morir porque eres un riesgo. En lugar de vas a permanecer por el resto de tu vida encarcelado hasta tu muerte. Es todo un dilema, pero no sé ustedes cómo lo vean o qué más quieran. Es que Pues en este caso, si por ejemplo hablamos de alguna persona que cometió algún acto terrorista y atentó contra el Estado, entonces ¿qué procede ahí? ¿Se manda a algún país donde sí sea válida la pena de muerte? ¿Se le encierra? Cuando se O- producen eso, cuando una persona afecta ámbitos territoriales internacionales, o sea, Ajá. que trasciende el territorio particular de un estado del cual él es ¿O es cadena originario, perpetua, o qué procede ahí? lo que va a pasar ahí es que existe una corte penal internacional. Es una corte que se va a encargar, o sea, su ámbito de competencia es específicamente sancionar esos delitos que son de una categoría más elevada, que por lo tanto reciben el nombre de, o la denominación de, crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no los sanciona el derecho territorial, el derecho positivo territorial de los estados, sino que lo va a sancionar la Corte Penal Internacional, o sea, los tratados internacionales, por convenio de cada una de las naciones que se han unido y han determinado que así debe ser el ámbito de competencia. Entonces, como son conductas que son demasiado exacerbadas, o tienen una potencia criminal muy alta, por eso se les llama crímenes de lesa humanidad, o sea, de destrucción a la raza. ¿Y cuál sería esa sanción de los crímenes de lesa humanidad? Pena privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque esa Corte Penal Internacional no contempla la pena de muerte, porque ya está infundida de los principios ideológicos que establecen que juzgar la vida de un individuo y privarla no le corresponde Al ser humano. al ámbito de un particular, sí, de un ser humano. Entonces apela a algo, a criterios éticos. Apela a criterios éticos, morales que se han conjugado y formaron esos O sea, criterios ¿quién éticos. eres tú para tener la capacidad de determinar sobre mi vida o O cuando sea, se sí, porque culmine? te convertirías en una especie De juez, ¿no? de juez omnipotente, Ajá. que juzga con la vara de la plenitud de decisión. Y en los países en los que sí está permitida la pena de muerte, ¿ahí cuáles son los criterios que toman en cuenta Pues para...? ahí sí toman este rasgo de un juez que es omnipotente, que Sí. tiene la capacidad de decidir sobre la vida de otros, me imagino. Hay los países que aún contemplan la pena de muerte. Es obvio que en primera instancia ni siquiera están adheridos, no han suscrito los tratados internacionales, porque es voluntad del Estado suscribirse al tratado internacional, no te pueden obligar. Entonces, primero, esos no están adheridos a los tratados internacionales que establecen la abolición o prohibición de la pena de muerte. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, por aspectos religiosos, por aspectos
de idiosincrasia, que hacen que el pueblo, la nación y pues los gobernantes que toman las decisiones, y en este caso específicamente el poder legislativo, no contemple a esa idea como un elemento indispensable en su orden legal. Desde tu perspectiva, ¿consideras que sea un sistema retrógrada el hecho de que se tenga todavía la pena de muerte? Para mí sí, porque primero, como lo dicen los criterios de las Cortes Internacionales, el hecho de decidir sobre la extinción de la vida no es un ámbito de competencia del propio ser humano, primer punto. Segundo, me parece ilógico que, por ejemplo, para los casos en los que se haya producido un homicidio, ese homicidio se sanciona al mismo tiempo con la pena privativa de la vida. O sea, Es un que se homicidio con retrógrada. homicidio. Antes era muy común ver los fusilamientos Ajá. o incluso las horcas públicas, todo esto. Pero para mí el elemento fundamental es que el ser humano no es inequívoco. Hay muchas situaciones en las cuales se pudiera prestar para eliminar de la existencia personas inocentes sin el debido proceso. Y más si consideramos que los países que contemplan la pena de muerte como una pena legal en su ordenamiento jurídico son países que son estadísticamente considerados como de los peores en cuanto al procedimiento jurisdiccional a seguir previo a la sentencia. Entonces, se presta corrupción, básicamente. se puede prestar a corrupción, se puede prestar a la imperfección humana. Han habido casos en los cuales se sancionan a personas inocentes y viceversa también, o sea, se sancionan a las personas que han sido culpables, pero yo no estoy diciendo que esté correcta la conducta que ellos hayan ejecutado, ya sea un homicidio, una violación, un secuestro, pero yo no soy quien para poder dotar de la decisión plena y absoluta de decir prívalo de la vida, prívalo del elemento más fundamental de cuanto a los derechos humanos, porque no es mi ámbito de competencia. O sea, yo no me considero el dios omnipotente. Perdona si mi pregunta puede parecer absurda o tonta, pero ¿existe algún tipo de tratado internacional en caso de vida extraterrestre o ultraterrestre? Pues no existe para la vida extraterrestre, pero existen tratados internacionales que hablan sobre la propiedad que puedes tener sobre la Luna. O sea, hay un tratado internacional que se llama, bueno, que en su denominación, que es un nombre largo, habla sobre los derechos del espacio ultraterrestre. Okay. Donde se va por ejemplo, a contemplar todas aquellas situaciones en las cuales pues el ser humano viaje hacia el espacio exterior, a la hora de regresar, si llegara a caer en otro país que no es del origen, cómo se va a considerar como emisarios de la humanidad y por lo tanto se les da un cierto trato especial. Y pues también otras cuestiones como quién puede o no tener propiedad sobre la Luna, que no la puedes tener, ya lo comentamos en un video previo, y otras cuestiones que tienen que ver con cómo la tecnología ha avanzado hasta tal punto que ya está viendo la necesidad de legislar en materia de espacio ultraterrestre. Entonces, sí, y ya nada más es recalcar que la pena de muerte es un fenómeno que sigue existiendo en el mundo, en diferentes estados soberanos, pero que tiene una tendencia a estar siendo abolida por la mayoría de los países que forman la ONU, por virtud de diferentes pensamientos e ideologías que han tratado de exponer la prevalencia del derecho fundamental a la vida sobre el reconocimiento de la imperfección humana. Entonces, esos son los criterios fundamentales por los cuales se ha considerado que la pena de muerte es inhumana, y claro está que dentro de los métodos imperfectos del ser humano pues no queda de otra más que tratar de evitar pues sanciones que sean irreparables, que ya no podrías revivir, por ejemplo, una persona inocente. Pero del mismo modo está la encrucijada de que pues el delincuente tiene que pagar por crímenes o delitos de magnitud tan elevada, y pues no ha quedado de otra para los estados soberanos que
la pena privativa de la libertad. Sí, porque tampoco hay, por ejemplo, sanciones de tipo de agresión física, como los latigazos y cosas así. De hecho, eso está prohibido en el artículo 22 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están prohibidas las penas crueles e inhumanas, así se denomina. Son los azotes, los latigazos, las torturas, la pena de muerte. Entonces, pues es lamentable que el ser humano, dentro de su imperfección, pues tienda a criminalizar conductas. Es inevitable que se sigan produciendo, y pues lamentablemente el ordenamiento jurídico, como bien se conoce, pues es imperfecto, porque pues dentro de los métodos imperfectos es el más perfecto para otorgar orden a una sociedad desordenada. ¿Cierto? Pero pues lamentablemente el hecho de decidir sobre la vida de cualquier individuo pues no es competencia de cada ser humano, porque pues no tenemos esa facultad omnipotente de decisión plena y con total razón, por esa brecha de imperfección que naturalmente constituye al ser humano. Pues bueno, creo que sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like. Compártenos tus comentarios al respecto de este tema. ¿Crees que debería de existir la pena de muerte, o estás totalmente a favor de que no exista? También pues comparte este video con algún amigo. Y pues si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita, y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. I marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high.